Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Bienvenidos al programa A Tu Salud, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades. Cordial saludo a todos los televidentes del canal local Satel Televisión. Mi nombre es Elizabeth Bastidas, soy médica general y en esta oportunidad quiero hablar de un tema muy importante que es la tosferina. Debemos reconocer esta enfermedad ya que es una infección de las vías respiratorias causadas por una bacteria que se denomina Bordetella pertussis y que es de alta contagiosidad. Entonces es muy importante hacer el reconocimiento de los síntomas para hacer un tratamiento oportuno. Debemos tener en cuenta que esta patología va a presentarse con mayor frecuencia en la primera infancia y evidentemente en los que son lactantes pues puede ser tener alta mortalidad. Entonces por eso es muy importante hacer el reconocimiento de los síntomas y las medidas preventivas que vamos a nombrar a continuación. Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede ser muy grave, sobre todo en los bebés y los niños. También es conocida como tos convulsiva o coqueluche. ¿Qué causa la tosferina? La tosferina es causada por una bacteria aerobia llamada Bordetella pertussis, el cual tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días. ¿Cómo se transmite la tosferina? La tosferina se transmite de persona a persona al toser o estornudar. La bacteria sale a través de las gotas de saliva y contagia a la persona que se encuentra cerca al enfermo. Los bebés pueden contagiarse por las personas que se encuentran alrededor y a veces no saben que tienen esta patología. Los menores de 1 año tienen una alta probabilidad de desarrollar complicaciones graves como neumonía que puede incluso llevarlos a la muerte. Sabemos que la tosferina es una enfermedad altamente contagiosa. Esta ocasiona una tos violenta e incontrolable, que puede durar semanas e incluso meses, hasta 1 mes y medio aproximadamente. Esta tiene diferentes fases. Las fases de la enfermedad son una fase inicial denominada catarral, luego una fase paroxística y una fase de convalecencia. La fase catarral dura las primeras 2 semanas, donde hay secreción nasal, fiebre baja y tos leve ocasional. Entonces, durante esta fase es muy fácil confundir estos síntomas con un resfriado común. Ya entre la semana 2 a la semana 8 empieza a presentarse una tos paroxística, una tos de tipo convulsivo, con accesos de tos rápidos, seguidos de silbidos al respirar. Puede provocar vómito y agotamiento después de los accesos de tos, llamados paroxismos. Entre la semana 11 y 12 se denomina fase de convalecencia. La recuperación es gradual, se va aliviando la tos cuando hay un adecuado tratamiento. El 70% de los niños menores de 1 año y casi el 100% de los menores de 3 meses requieren hospitalización ante esta enfermedad. En los bebés, esta enfermedad puede ser muy grave y puede llevar a paro respiratorio y a muerte. La tosferina es una enfermedad muy contagiosa, con tasas de ataque de hasta el 80% en personas susceptibles. Habíamos mencionado que la transmisión es a través de las vías respiratorias y esta transmisión es máxima antes de la aparición de los primeros síntomas y se puede extender al menos 2 semanas después del inicio de la tos. Nosotros, para clasificarla y para dar un diagnóstico de esa patología, tenemos diferentes criterios. Hay unos criterios clínicos, por ejemplo, una tos de una duración de más de 2 semanas, que sea paroxística, que genere un sonido, un silbido al que se le puede denominar gallo inspiratorio, que genere vómito tras los accesos de la tos sin otra causa aparente. También tenemos diagnósticos microbiológicos a través de una muestra de la zona nasofaringia, donde se puede aislar la bacteria y hacer una prueba que se denomina PCR, reacción en cadena de polimerasa. Cuando sale positiva, se confirma el caso. Un caso probable es cuando cumple los criterios de diagnóstico clínico, pero no se puede demostrar a través del laboratorio.
Un caso confirmado es cuando presenta un cuadro respiratorio con un cultivo positivo para la bacteria Bordetella pertussis o que tenga PCR positiva para Bordetella pertussis. Dentro de las ayudas diagnósticas para esta patología tenemos el cultivo, que es una forma de diagnóstico que ha tenido ciertos limitantes, como es una sensibilidad baja y que se influencia dependiendo de la calidad de la muestra, que se toma con unos hisopos desde la nasofaringe. Hay otra que se denomina inmunofluorescencia directa. También se toma de la muestra nasofaringea, aunque es rápida y sencilla, presenta también poca sensibilidad. Actualmente tenemos que las ayudas diagnósticas que más se utilizan son la reacción en cadena de polimerasa o PCR, y también en este caso se toman muestras respiratorias que nos permiten confirmar con mayor rapidez y con mejor sensibilidad la presencia de esta bacteria. La sensibilidad de estas pruebas puede disminuir con el paso de los días. Dentro del tratamiento, nosotros debemos tener en cuenta que se utiliza en tratamiento antibiótico. La administración precoz durante la fase catarral, que se asemeja a un resfriado común de macrólidos, puede reducir la intensidad y duración de la sintomatología, así como la contagiosidad. El efecto sobre la clínica es escaso, la tos se va a presentar con la misma intensidad si el tratamiento se inicia de forma tardía, entre los días 14 o 21 de iniciado esta patología. Debemos tener en cuenta que para esta patología es muy importante tener al día nuestros esquemas de vacunación. Si es gestante, durante la gestación se coloca una vacuna que es la DPT celular, que nos permite hacer prevención de esa patología en los menores de 1 año. Entonces nos ayuda a generar una protección desde la gestación para disminuir la contagiosidad, aunque no es 100% la cobertura que puede realizar, por eso hay que tener en cuenta otras medidas que ya vamos a explicar. También dentro del esquema de vacunación de los niños menores de 5 años se encuentra, dentro de la aplicación de las vacunas que se realizan a los 2, a los 4, a los 6 meses y también los refuerzos al año y medio y a los 5 años, encontramos dentro de las vacunas que están ahí la DPT, que tiene difteria, paratétanos y tosferina. Entonces el esquema nos protege de otras enfermedades, pero dentro de él se encuentra la protección para esa patología. Debemos tener en cuenta que los menores de 1 año, como todavía no van a tener su esquema completo, tienen mayor riesgo de contagiarse y tienen mayor riesgo de hacer complicaciones. Por eso es muy importante tener en cuenta medidas preventivas, como son evitar la visita a niños que son recién nacidos si nosotros nos encontramos con síntomas respiratorios. A veces, como lo habíamos mencionado durante la primera fase o la fase catarral, los síntomas pueden confundirse con un resfriado común, entonces probablemente usted no sepa que tiene esa patología, pero si visita a un menor y al toser o estornudar le contagia, pues va a tener graves complicaciones este pequeño. Debemos tener en cuenta también que cuando tenemos tos o resfriado no debemos toser hacia el aire libre, sino hacerlo cubriéndonos con el antebrazo o en un pañuelo y practicar el lavado de manos adecuado. También es importante el uso de tapabocas si nos encontramos en otros lugares donde haya más personas, para disminuir de esta forma el contagio. Muy importante también, si notamos en nuestros hijos o en familiares esa tos, que vamos a mirar un video para que sea más explicativo y podamos mirar cómo son las características del mismo. Es una tos de tipo convulsiva que se genera de forma repetitiva y durante un periodo prolongado de tos consecutiva, que nos lleva a dificultad respiratoria después de esa crisis. Entonces son unas características clínicas que deben hacernos sospechar de esta patología. Dentro del manejo, cuando se hace en fases tempranas encontramos mejores resultados a cuando ya se hace en fases tardías. En los menores de 1 año generalmente el manejo es intrahospitalario por la dificultad respiratoria que presentan los pacientes de esta edad y por las posibles complicaciones. Se utiliza manejo antibiótico y también, en el caso de confirmar el diagnóstico, se deberá hacer quimioprofilaxis, que es suministrar antibiótico profiláctico a los contactos directos que se encuentren en la casa de este paciente.
Debemos tener en cuenta entonces, dentro de esta patología, uno, identificar los síntomas y la otra, tener nuestro esquema de vacunación al día para prevenir también el número de casos de tosferina. A continuación vamos a hablar de algunos signos y síntomas que se presentan en otro tipo de infecciones respiratorias agudas que, como vamos a ver, van a afectar con mayor frecuencia a nuestra población pediátrica y que debemos identificar para dar un tratamiento oportuno. Entonces debemos tener en cuenta que dentro de las enfermedades respiratorias también tenemos enfermedades que pueden ser provocadas por virus o por bacterias. Las virales generalmente nos producen enfermedades como son el resfriado común. ¿Qué características tiene el resfriado común? Principalmente encontramos presencia de alzas térmicas, febrículas, que afectan en mayor frecuencia a los niños menores de 5 años, pero que también puede presentarse en personas adultas. Encontramos rinorrea, que es la secreción mucosa, como agua transparente, la presencia de estornudos y ocasionalmente un poco de tos. Este cuadro se caracteriza por ser en general un cuadro autolimitado que dura entre 7 a 10 días aproximadamente y que mejora con medicación para controlar la sintomatología. Entonces controla medicación para el control de la fiebre y con antihistamínicos para el control de las secreciones nasales y de la tos que se encuentre durante ese momento. Este es un cuadro que también miramos que hay un beneficio en casa cuando consumimos jugos con alto contenido de vitamina C y consumir una buena hidratación, aumentar el incremento de jugos en la casa y de agua como tal para mejorar la sintomatología descrita. Tenemos otros cuadros como son la bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro también de tipo viral que se presenta con mucha frecuencia en los menores de 3 años, con un pico de mayor presentación a los 2 años de edad. ¿Qué pasa en este cuadro? En este cuadro encontramos que el menor presenta una tos con ronquidos y que al examen físico también nosotros podemos encontrar a nivel bronquial roncos o sibilancias, que generalmente es el primer episodio que se presenta en el menor de 2 años y que en este caso también el manejo va a ser las medidas de soporte, si hay presencia de fiebre, manejo de la misma y de la tos a través de la ingesta de líquidos y se puede beneficiar a veces de nebulizaciones con soluciones hipertónicas que contienen principalmente solución salina. En este caso, en estas primeras patologías, el resfriado, la bronquiolitis, por tratarse de una infección de tipo viral, no va a requerir manejo antibiótico, sino nada más el manejo que hemos mencionado y con controles y haciendo caso a identificar las señales de alarma para, si se presenta alguna señal de alarma o de peligro, dar el manejo oportuno. También tenemos dentro de las patologías respiratorias la neumonía. Esta es una patología producida por una bacteria, generalmente por Streptococcus pneumoniae, y encontramos que la principal característica de esa patología es la respiración rápida. Una respiración, un niño que se encuentra agitado, respirando con una frecuencia mayor de la normal, debemos sospechar de esa patología y ya nosotros al examen físico podemos encontrar disminución de la ventilación a nivel pulmonar y ciertos ruidos respiratorios que nos hacen confirmar esa patología. También a través de rayos X se pueden haber consolidaciones que nos confirman este diagnóstico. En este caso, en la neumonía, debemos tener en cuenta que puede ser una neumonía que se maneja en casa cuando no hay signos de alarma o peligro, o puede ser una patología que debe manejarse de forma intrahospitalaria. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que nosotros debemos identificar, por ejemplo, si hay presencia de tirajes intercostales o tirajes subcostales, que es cuando la persona respira, que se le hunde entre las costillas o debajo de las costillas. Eso que está indicándonos que le cuesta mucho respirar a esa persona y está utilizando músculos accesorios para la respiración. Esa es una señal de alarma que nos indica que ese paciente necesita un manejo diferente al manejo ambulatorio. También debemos tener en cuenta si hay en los menores, en los pacientes pediátricos, por ejemplo, coloración azulada, que se le denomina cianosis, en cara o en extremidades, también nos habla de que no hay una adecuada oxigenación.
Si en los menores de edad encontramos que se encuentra letárgico, ¿qué quiere decir esto? Que no se despierta, que no se encuentra alerta, que tiene dificultad para tomar, para beber líquidos, que tiene dificultad para alimentarse y aparte de eso dificultad respiratoria, también son signos de gravedad que nos indican que debe ser un manejo de tipo intrahospitalario. Ahora también debemos tener en cuenta que si hay una patología respiratoria en los menores de 6 meses, también es un factor de riesgo para mayores complicaciones porque son pacientes que se encuentran a una corta edad, que todavía su esquema de vacunación está incompleto y por lo tanto tienen más riesgo de complicaciones. Mucho más si tiene antecedentes de prematurez, si el parto fue prematuro va a tener más riesgos de complicaciones, por eso es muy importante identificar estas señales de alarma. Hay otra patología respiratoria que se presenta con mucha frecuencia en la población pediátrica y es el crup laringio o laringotraqueitis. La principal característica de esta es una respiración ruidosa asociada a disfonía. Entonces, ¿por qué se nos presenta esa patología? También por infecciones de tipo viral que inflaman la laringe, que es parte de la vía respiratoria superior, y al inflamar la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, produce disfonía, que es lo que se conoce popularmente como un paciente que se encuentra con ronquera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que hacer manejo, dependiendo de la severidad de esto, vamos a clasificar y se puede requerir medicamentos inyectables como corticosteroides. También, en este caso, puede requerir nebulizaciones con adrenalina cuando hay un cuadro de club o laringotranqueitis severo, donde encontramos que el paciente se encuentra desaturado, no está oxigenando bien sus tejidos, tiene francos signos de dificultad respiratoria. Entonces, a través de este medicamento mejoramos la permeabilidad de las vías respiratorias y hacemos el manejo de forma intrahospitalaria. También dentro de la población pediátrica podemos encontrar que con mucha frecuencia se presentan las sibilancias. Las sibilancias son ruidos respiratorios como silbidos que se generan por obstrucción bronquial. En este caso, cuando una sibilancia se presenta de forma recurrente, requiere el manejo tanto en la fase inicial solo con broncodilatadores y si es de forma recurrente con broncodilatadores y medicamentos también tanto inyectables como orales como son los corticosteroides. ¿Cuáles broncodilatadores solemos utilizar? El que más utilizamos es el salbutamol, que es un beta-2 inhalado y que nos permite mejorar la permeabilidad bronquial y mejorar la ventilación en ese caso. Estas sibilancias también, todas las patologías que hemos mencionado se van a clasificar. Pueden ser que requieran manejo ambulatorio o puede ser que se requiera manejo intrahospitalario si presenta o no los criterios de severidad que hemos descrito. Es importante por eso identificarlos, tener en cuenta en casa si hay personas con menores de edad, que son donde más frecuentemente encontramos estas patologías respiratorias, que presenten fiebre, que presenten dificultad para respirar, que miramos que están respirando rápido, que se hunden sus costillas al respirar, que miramos que se encuentra pálido, de coloración azul, la piel, que ya no es un niño alerta, sino un niño que está somnoliento, que no lo podemos despertar, un niño que no puede tomar los alimentos, si es lactante, que no puede tomar el pecho porque le genera mayor dificultad respiratoria, son señales de alarma para acudir de forma inmediata por el servicio de urgencias, porque son patologías respiratorias que ya el profesional de la salud va a clasificar de qué se trata, pero con criterios de severidad, lo que indica que requiere un manejo de forma oportuna y de forma intrahospitalaria. Los cuadros clínicos que hemos hablado se presentan con mayor frecuencia en la población pediátrica, pero también se pueden presentar en los pacientes adultos. En los adultos también encontramos resfriado común, encontramos también cuadros de neumonía
Y en el adulto lo que vamos a tener principalmente es la presencia de fiebre, con tos, dificultad respiratoria y la sensación de dolor pleurítico, que es un dolor como punzadas en la zona posterior de la espalda que se aumenta con los movimientos respiratorios. Al examen clínico vamos a encontrar ciertos signos que nos hablan de esta patología, como son disminución de la ventilación, encontramos ruidos respiratorios que se denominan estertores, y en este caso también nos podemos apoyar de ayudas diagnósticas como son rayos X de tórax, que nos mostrarán los infiltrados característicos, focos neumónicos, y que dependiendo de la severidad del cuadro se va a requerir manejo antibiótico, que puede ser, si no hay criterios de severidad, ambulatorio, o cuando hay presencia de criterios de severidad, manejo intrahospitalario. Ya en los pacientes que son después de pasar la primera infancia, si notamos cuadros de bronquitis y sibilancias recurrentes, nosotros ya empezamos a sospechar de patología asmática, que en ese caso también ya vamos a clasificar dependiendo de la severidad y el manejo, vamos a indicar el manejo adecuado y ya se indicarán controles también a través del médico especialista. Tengamos en cuenta que si nosotros como adultos presentamos tos persistente por más de 2 semanas, nos catalogamos como sintomáticos respiratorios, y en este caso es muy importante realizarse un chequeo clínico para la toma de una baciloscopia para descartar tuberculosis. En este caso debemos tener en cuenta que a nivel de las instituciones prestadoras de salud se toma este paraclínico, se hace un estudio en las secreciones bronquiales que recojamos de estas muestras, se deben recoger 3 muestras y se va a buscar la presencia de bacilo productor de tuberculosis, y en el caso de ser positiva se debe iniciar el manejo. Es muy importante tener en cuenta esto porque a veces somos sintomáticos respiratorios, tenemos una tos generalmente productiva de más de 2 semanas y nos dejamos, simplemente esperamos a veces a que el cuadro pase, pero ya estamos en ese momento clasificados como sintomáticos respiratorios y debemos acudir para atención médica y para la toma de este examen. Y es muy importante descartar la tuberculosis porque también es una enfermedad altamente contagiosa, que si se presenta en pacientes menores o en pacientes adultos, pues puede, y no recibe un manejo oportuno, tiene también una alta mortalidad y complicaciones. Entonces, en este programa hemos hablado de enfermedades respiratorias de diferentes tipos. Es muy importante que nos quede claro que las infecciones pueden ser virales o respiratorias. No todas van a requerir manejo antibiótico. Cada tratamiento es diferente dependiendo de la patología. Si presenta alguno de esos síntomas, lo ideal es hacer una consulta médica para hacer el chequeo clínico y de esa forma identificar lo que usted tiene y dar el tratamiento que necesita. Importante no automedicarse porque eso nos puede llevar a prolongar este cuadro clínico y a generar más complicaciones. Recordemos también que es muy importante medidas preventivas como son, si tenemos síntomas respiratorios, evitemos visitar o estar en contacto con pacientes menores de edad, principalmente si son recién nacidos, porque ellos no tienen un esquema de vacunación aún completo y tienen mayor riesgo de contagiarse y de generar complicaciones. Si estamos en la casa con esos síntomas respiratorios y pues estamos con niños menores de edad, utilicemos tapabocas y evitemos acercarnos a ellos. No demos, así no tengamos síntomas respiratorios, evitemos dar besos en las mejillas a los pequeños, porque a través de la saliva, de las secreciones nasales, podemos transmitir diferentes tipos de enfermedades. Entonces es mejor evitar ese tipo de contacto. Si tenemos menores de edad con sintomatología respiratoria, es mejor tenerlos en casa mientras se recupera del cuadro clínico para evitar llevar esta infección a las instituciones educativas, porque nos va a generar más contagio de otros niños. Entonces, si presenta esos síntomas, es mejor hacer el chequeo para solicitar el permiso en la institución educativa donde se encuentre, ya sea preescolar o escolar, y de esa forma también disminuir el contagio a otros menores de edad. También tengamos en cuenta que debemos toser de una forma adecuada.
Cuando tosamos, utilicemos un pañuelo o hagámoslo sobre el brazo, cubriéndonos la boca para evitar que esas gotas de saliva que expulsamos al toser queden en el ambiente y puede llevar a transmisión de esta patología a otras personas. También después de toser y de pronto cubrirnos la boca y vamos a quedar con esas secreciones en nuestras manos, recordemos que es muy importante hacer un adecuado lavado de manos. Debemos tener en cuenta también que si tenemos sintomatología respiratoria por más de 15 días con tos productiva, debemos acudir a atención médica para realizarnos un examen que se denomina baciloscopia seriada para determinar si tiene o no tuberculosis. Puede ser necesario a veces otros exámenes complementarios, pero ese es el examen que se realiza de forma inicial si usted es un sintomático respiratorio. Como medidas preventivas, también importante la lactancia materna, la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad y complementaria hasta los 2 años de edad. Recordemos que a través de la lactancia no solo brindamos nutrición, también brindamos anticuerpos a nuestros hijos y eso también nos ayuda a generar defensas en ellos. Las defensas que las madres hemos generado podemos pasarla a través de anticuerpos por nuestra leche materna y por eso es muy importante la leche de la mamá y no va a compararse con las leches que son artificiales porque esas no nos aportan este tipo de defensas. También muy importante tener al día el esquema de vacunación en nuestros niños. Recuerde que el menor debe recibir vacunación cuando es recién nacido, luego recibe otras dosis a los 2, a los 4, a los 6 meses. También recibe una vacuna entre los 7 y 8 meses de edad, al año y medio y a los 5 años. Entonces, durante estos esquemas se da protección para diferentes tipos de patologías, entre ellos la que habíamos hablado, la protección para tosferina, también se aplica la influenza, también dentro del esquema de vacunación está la de neumococo, que nos ayuda a prevenir en nuestros menores el desarrollo de patologías como son la neumonía. También tengamos en cuenta que si es gestante, debe hacerse aplicar también vacunación para prevenir también este tipo de patologías en el recién nacido. Nos ayuda a mejorar la protección. Esta es una medida, como lo habíamos dicho, con la vacunación hacemos un gran porcentaje en el trabajo, pero también las otras medidas como son evitar el contagio y el contacto cuando tenemos síntomas respiratorios con los pacientes menores nos van a ayudar aún más para evitar estas complicaciones. Con mucho gusto les habló Elizabeth Bastidas, médica general, en esta oportunidad hablando acerca de algunas de las infecciones respiratorias más frecuentes y espero que esta información sea de utilidad para cada uno de los miembros de la casa para que identifiquemos estas señales de alarma y este tipo de sintomatología y acudamos de forma oportuna a la consulta médica.